Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras y las aplicaciones de este teorema. El teorema de Pitágoras es uno de los conceptos más importantes que se ven en la ESO, en la educación secundaria, y es desde luego el más importante de la parte de geometría. El teorema de Pitágoras expresa una propiedad que se cumple solo en triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto o ángulo de 90 grados. Vamos a hacer un dibujo. Este es un triángulo rectángulo. Esta es la forma de explicar o de expresar o de simbolizar que un ángulo es recto. Y los lados de un triángulo rectángulo se definen de la siguiente forma. Este lado, el lado opuesto al ángulo recto, se denomina hipotenusa. Hipotenusa. Y cada uno de los otros lados se llaman catetos. Cateto y cateto. Independientemente de estos nombres, lo que vamos es utilizar, en este caso, una letra, un símbolo para cada uno de ellos. Vamos a decir que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Pues bien, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Teorema de Pitágoras. Repito, el cuadrado de la hipotenusa elevada al cuadrado, es igual al primer cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Lo voy a escribir porque es muy importante. No es tan importante la expresión, el texto en sí, sino el concepto. Es más importante conocer esta fórmula o de dónde sale que lo que voy a escribir a continuación. No es muy complicado de demostrar que el teorema de Pitágoras se cumple solo en triángulos rectos, que se cumple en triángulos rectángulos, pero no lo vamos a hacer. No lo considero necesario a estas alturas. Lo que sí vamos a hacer son ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. Este triángulo rectángulo tiene dos catetos cuyas medidas son 3 y 4. Da lo mismo las unidades. Y desconocemos el valor de la hipotenusa. Aplicando el teorema de Pitágoras podemos expresar lo siguiente. La longitud de este lado de la hipotenusa, acordaos, el opuesto al ángulo recto. El cuadrado de la hipotenusa es igual al valor de este cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, más el valor de este otro cateto al cuadrado, 4 al cuadrado. Es decir, 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, 25. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a 25. Si la hipotenusa al cuadrado es igual a 25, la hipotenusa será igual a la raíz de 25. Esto no nos hace falta la calculadora para decir que la hipotenusa, si es la raíz de 25, es igual a 5 centímetros. La hipotenusa es igual a 5 centímetros. Vamos a poner otro ejemplo más. Desconocemos la hipotenusa, pero sí sabemos que estos dos catetos tienen estas longitudes, 5 centímetros y 7 centímetros. Pues bien, volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras
y la hipotenusa al cuadrado será igual a la longitud de este cateto al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado más este cateto al cuadrado, 7 al cuadrado. 5 al cuadrado 25, 7 al cuadrado 49, 25 y 49, 74. Si h al cuadrado es igual a 74, pues entonces será h igual a la raíz de 74. Y la raíz de 74, si lo hacemos con la calculadora, nos saldrá 8,60 centímetros. Este es el valor de la hipotenusa. ¿Siempre es necesario obtener la hipotenusa? No, se puede dar esta otra situación. Vamos a dibujar un nuevo triángulo. Ángulo recto, esta por lo tanto es la hipotenusa y en este caso sí vamos a conocer el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa será, en este caso, 20 unidades. También conocemos este cateto son 10 unidades de longitud, las que sean. Lo que desconocemos es este otro cateto. ¿Qué sucede en este caso? Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a la hipotenusa A. A este lado de aquí vamos a llamarlo B y este cateto nos quedamos con C. Vamos a hacerlo de dos formas diferentes. Si esta es la hipotenusa, podemos decir que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado, B al cuadrado, más este otro, C al cuadrado. Bien, pues la primera forma en lo que vamos a hacer es sin utilizar las expresiones o los valores de B y de A, sino que vamos a hacer lo siguiente, vamos a despejar C. Bien, si C queremos despejarlo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este B está sumando, o B cuadrado está sumando al mismo lado de la igualdad, por lo tanto tenemos que pasarlo al otro lado restando para dejar el C solo. Por lo tanto, podemos decir que a cuadrado menos b al cuadrado, este b lo hemos pasado a este lado restando, es igual a c al cuadrado. Bien, si c al cuadrado es igual a cuadrado menos b al cuadrado, c será igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. Esto independientemente de lo que valgan a y de lo que valgan b, es decir, de cuál sea el valor de de la hipotenusa y de este cateto. Una vez que tenemos hecho esto, podemos obtener este valor simplemente metiendo en la longitud, en la variable a su valor y en la variable b el suyo. Es decir, si sabemos que a al cuadrado o a es 20, por lo tanto a al cuadrado será 20 al cuadrado, lo escribimos aquí, y menos b al cuadrado. ¿Cuánto es b? 10, pues por lo tanto será 10 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? B al cuadrado 400, perdón, al cuadrado 400, menos 10 al cuadrado 100. Por lo tanto, no es 400 al cuadrado, es 400. Raíz de 400 menos 100 será la raíz de 300. Este cálculo sí lo vamos a hacer. La raíz de 300 son 17,32 centímetros. Pues bien, 17,32 centímetros. Fijaos que hemos llegado a esta expresión por el camino. C es igual a la raíz de a cuadrado menos b al cuadrado, donde a es la hipotenusa. Esta expresión nos puede valer para el futuro para utilizarla. Si no, lo que podemos hacer es el paso que voy a hacer a continuación en cada uno de los problemas en los que nos encontremos con esta situación. Fijaos, si tenemos que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, podemos decir que 20 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más c al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Vamos a llegar a la misma conclusión, la solución tiene que ser la misma, solo que vamos a hacerlo
utilizando los valores numéricos en lugar de los valores simbólicos, de utilizar las letras. 20 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más c al cuadrado. Pues en este caso, este 10 que está sumando al lado de la incógnita lo vamos a pasar para este lado restando. Bueno, antes de esto, lo que vamos es a obtener los valores de cada uno de ellos. 400 es igual a 100 más c al cuadrado. Y ahora sí, este 100 lo vamos a pasar a este lado restando porque nos interesa dejar la variable despejada, sola a un lado de la igualdad. 400 menos 100, es decir, 300, es igual a c al cuadrado. Pues bien, si c al cuadrado es igual a 300, c será igual a la raíz de 300, y esto es igual a, igual que antes, 17,32 centímetros. Bien, pues estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar. Todavía nos queda hablar un poco de las aplicaciones. Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Bueno, pues las aplicaciones del teorema de Pitágoras son casi infinitas. Se utilizan muchísimas. Por ejemplo, para obtener la diagonal de un rectángulo. En general, de un rectángulo o también de un cuadrado. Si tenemos un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo en el que todos sus ángulos son rectos, si queremos obtener la diagonal de, pues podemos, teniendo en cuenta que este ángulo recto, si conocemos la altura y conocemos la base, podemos obtener esta diagonal. ¿Qué más aplicaciones? Pues como hemos visto, hallar los lados de un triángulo, como hemos comprobado en los casos anteriores. Podemos hallar también otras medidas. Lo veremos cuando veamos perímetros y áreas. Por ejemplo, un caso como este, en donde tenemos un triángulo en el que conocemos cada uno de sus lados. Por ejemplo, este lado pueden ser 15 centímetros, este lado otros 15 centímetros y este lado 18 centímetros. Y nos preguntan cuánto es la altura h, que luego veremos que es necesaria para calcular el área de este triángulo. Pues bien, esto se puede hacer, se puede emplear utilizando el teorema de Pitágoras. Lo veremos más adelante. Y por último, voy a poner un ejemplo de un problema, que es el siguiente. Quieres comprar una televisión nueva. La televisión es muy grande y no sabes si te cabrá en el maletero. Has tenido la precaución de medir tu maletero. Tiene de ancho 94 centímetros. Tiene de alto 78 centímetros. Y tienes miedo de que no te quepa en este espacio la televisión una vez que la hayas comprado. Tendrías que colocarla en esta posición. Voy a ver si se ve mejor con otro color. Vamos a probar. Tendrías que colocarla en diagonal, de esta manera, ¿de acuerdo? Como la acabo de dibujar. ¿Qué medidas tiene la televisión? Pues estas que vemos aquí. 152 centímetros de largo y de ancho tiene 130. Vamos a verlo entonces. ¿Cómo podemos hacer en este caso? ¿Cómo lo resolvemos? Pues vamos a ver, vamos a dibujar primero el maletero del coche. Vamos a suponer que es un rectángulo perfecto, ¿de acuerdo? Suele ser un poquito más ancho en la base, pero vamos a suponer que es así. Según lo que pone aquí, tiene 94 centímetros de ancho y 78 de alto. Nuestra televisión, si nos dice que el maletero suficientemente largo, podemos pensar que podríamos meter estos 152 centímetros en esta dirección, desde el borde hasta el final. Pero tenemos un problema y es que no sabemos si a lo ancho cabrá. Entonces vamos a ver cuánto tiene de diagonal este maletero. ¿Cuánto es esto? Si estos son
más de 130 centímetros, esta caja nos cabrá diagonal. Si esta diagonal es menor de 130 centímetros, la televisión no nos cabrá en el maletero. Y en ese caso es mejor que busquemos otra alternativa para comprar la televisión o bien que compremos una más pequeña. Vamos a hacer el cálculo. Según el teorema de Pitágoras, la diagonal, que en este caso podemos definir esto como un triángulo rectángulo, en el que se cumple que esta diagonal elevada al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Vamos a ver, 78 al cuadrado más 94 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Vamos a hacer el cálculo. 78 al cuadrado, 6084. Más 94 al cuadrado. 8836. Bueno, pues esto más 6084 son 14.920. Y entonces la diagonal al cuadrado es igual a esto. Por lo tanto, la diagonal será igual a la raíz cuadrada de 14.920 y la raíz cuadrada de esto son 122,15 centímetros. 122 centímetros. Es decir, esta diagonal son 122 centímetros. ¿Nos cabrá de esta manera la televisión? No, no nos cabrá porque la televisión tiene de ancho 130 centímetros. Por lo tanto, es mejor que no vayamos al centro comercial, compremos la tele o al lugar que sea comprar la tele para luego que no nos quepa en el maletero. Respuesta: no nos cabrá en el maletero. Aquí un ejemplo práctico de para qué vale el teorema de Pitágoras, que lo continuaremos viendo durante todo el bloque de geometría. Y por hoy terminamos. Adiós.